En memoria del Papa Francisco, un programa especial de Radio Matovelle y RCN en tu corazón, con su excelentísimo Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio apostólico en el Ecuador. Tu vida fue un faro de luz. Un diálogo vivencial sobre el Vaticano, sus papas, el Papa Francisco, América Latina y el Ecuador en el contexto del duelo del mundo católico por el fallecimiento del Papa Francisco. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. En memoria del Papa Francisco, escúchenos y síganos en YouTube y redes sociales. Jueves 24 de abril, 14 horas, en RCN y Matovelle, con reprisa a las 21 horas. Gracias, Papa Francisco, por tu paz. Queridas amigas, queridos amigos de RCN en tu corazón, continuamos nosotros con esta cobertura especial a propósito de este tema que convoca la atención del mundo, el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. En esta oportunidad nos encontramos desde la Nunciatura Apostólica en Quito, sede del Vaticano en Quito, por supuesto, y vamos a sostener un diálogo sobre este tema precisamente con el excelentísimo Monseñor Andrés Carrascosa Coso. Él es nuncio apostólico y está también con nosotros el director de RCN, el padre Luis Pinta, además del equipo periodístico de RCN. Padre Luis Pinta, empecemos entonces este diálogo sobre el fallecimiento de este trágico suceso que el mundo lo está viviendo de cerca, el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Gracias, Hernán, y gracias, Monseñor, por recibirnos aquí en su casa y que nos sentimos también que estamos en casa. Muchas gracias, Monseñor, Gracias y por supuesto expresarle nuestras sentidas condolencias por la pérdida, ¿no? Que para nosotros como católicos es una pérdida irreparable, durísima para nosotros. Le cuento, Monseñor, a las 5 de la mañana yo recibía llamadas y llamadas, pero no sabía, decía números desconocidos. 6 y 10 creo me llama Hernán, y yo dije, algo grave pasa. Hernán me llama cuando es algo grave, y allí me enteré. Entonces, un dolor muy profundo para nosotros como cristianos. Entonces, Monseñor, un poquito para comenzar, ubiquémonos en el 2013, ¿no? Sale elegido el Papa, o más bien antecitos, renuncia el Papa Benedicto XVI. ¿Cuál era el contexto de la Iglesia? ¿Qué esperaba la Iglesia en ese momento? ¿Había una figura de decir, puede salir esto, necesitamos esto? ¿O para un poco allí decir, esto es la voluntad de Dios? Bueno, había muchas opiniones, cada uno dice lo que piensa, ¿no? Muchos chismes, muchas cosas. Y cuando sale el arzobispo de Buenos Aires, que como él dijo, los cardenales tienen el deber de dar un papa a la Iglesia, y se fueron a buscarlo al fin del mundo. Pero aquello fue una bocanada de aire limpio en un momento, porque todo el mundo reconoce que, cada papa tiene su personalidad, tiene su historia, y Papa Francisco tenía una capacidad de hablar como habla la gente, de hacerse entender por la gente más sencilla, sin ningún problema. Aquella salida al balcón fue como una chispa, una luz, y realmente ha traído una manera distinta de comunicar. Hay gente que luego dice, es que no he cambiado la Iglesia, porque no quieren que deshaga la Iglesia. Hacer la Iglesia no es su misión. O sea, si tú ves la doctrina, si tú ves la línea... Yo he trabajado con 3 papas, con Juan Pablo II, y lo conocí bien porque trabajé junto con él 7 años. Y luego Papa Benedicto, y estos 12 años de Papa Francisco, yo he tenido 1 o 2 audiencias privadas por año, donde poder hablar 40 minutos sentados tranquilamente. Y yo sé lo que piensan. Yo no veo tanto cambio de doctrina. Lo que sí hay es unos acentos mayores sobre una cosa u otra. Es distinto un Juan Pablo II que venía de una situación de iglesia perseguida por el comunismo y había vivido el nazismo antes. Entonces, eso que él ha vivido obviamente marca. De un Benedicto XVI que venía de ser un grandísimo profesor de universidad en varias de las mejores universidades de Alemania, con una formación teológica
enorme, por eso el Papa Juan Pablo se lo llevó para ayudar a indoctrinar la fe, de un Papa Francisco que estaba acostumbrado a pisar el barro de las villas miserias, ¿no? Entonces, los acentos son diferentes, pero yo no veo tantísimos cambiamientos de día. En esos acentos sí han salido cosas, por ejemplo, la valorización de la mujer en la Iglesia. No es que Juan Pablo II había escrito cosas geniales, pero quizá como los tiempos han ido madurando, lo que ha hecho Papa Francisco ha sido poner en algunos cargos de la Iglesia a las mujeres, la gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano o la prefecta de la Congregación de Religiosos, una religiosa, bien, y algunos otros más, ¿no? Pero o sea, eso él lo ha sabido comunicar de una manera muy bella y era su genio, era la genialidad de lo que él tenía. Entonces, aquello representó ciertamente el mundo empezó a darle atención al Papa, porque uno de los dramas de nuestro mundo es que los medios de comunicación tienen sus límites. O sea, a Ratzinger no se le quería escuchar. Porque decían el Papa Bulldozer, ¿no? El Panzer Cardinal. Si hay alguien que no responde a ese esquema, era precisamente el Papa Benedicto, que era un hombre tímido, pero un hombre dulce. En la relación humana, así de uno a uno, de los tres que yo he tratado, era el más cercano, sin duda. Porque es un tímido, y los tímidos en las distancias cortas se crecen. Y era el diálogo con el Papa Benedicto era impresionante. De verdad que es de las cosas que yo tengo en el corazón. Señor, me permite, pero ya que ha topado esos temas tan subjetivos que no los conocemos en el día a día, pero ahora que ha fallecido el Papa Francisco y quienes hemos visto este proceso de fallecimiento de los tres papas que usted ha mencionado, el Papa Juan Pablo II, Benedicto y ahora el Papa Francisco, como que sí nos hemos puesto tristes y es humano sentirnos tristes cuando alguien cercano fallece. Es más, lloramos. Sí. Pero en esta ocasión, en este 2025, yo noto que hay esa atmósfera de tristeza, pero no hay esa tristeza como se la vive en otras ocasiones. Más bien hay un halo de que se vuelve a unir la iglesia y que esa iglesia se queda con el mensaje de esperanza en este año jubilar. No sé si me explico, o sea, vivimos una tristeza, pero no se siente esa tristeza en este fallecimiento del Papa. Ciertamente. También porque se nos ha olvidado lo que pasaba hace 20 años, en estos días. Yo acababa de ser nuncio apostólico cuando el 2 de abril del 2005 muere en la tarde-noche de Roma, muere el Papa Juan Pablo II. Repito, yo había trabajado 7 años muy cerca de él. Para mí fue como yo lloré como si hubiera muerto, bueno, quizá más que el día que murió mi padre. Nos habíamos acostumbrado tanto, 26 años, a ese Papa. Había mucha gente que no conocía a otro Papa. Es verdad que son 12 de Papa Francisco, pero no son 26. Luego también lo hemos tenido un mes y medio en un hospital y veíamos que podía irse en cualquier momento, como han reconocido los médicos, un par de veces se les iba. Luego lo hemos visto que salió muy limitado y con las terapias de rehabilitación de la voz y tal, veíamos que iba mejorando y iba remontando. Hasta que, bueno, un ictus cerebral te puede dar en cualquier lugar. Os tengo a mí la mayor juventud y no hay cómo. Pero fue muy hermoso, o sea, ese Papa que había salido al balcón y decía, en un momento pidió que oraran por él y se inclinó para que el pueblo me dé su bendición. Y vamos a tener un camino juntos. Y el domingo va al balcón y da la bendición, casi sin poder, vieron como casi ni podía mover las manos. Pero hemos sabido que el día anterior, cuando salieron unas fotos, unas tomas de él en la Basílica de San Pedro, ¿qué hace el Papa el sábado santo en la Basílica? Por la mañana, no tenía lógica, claro, tenía todo el mundo, porque el enfermero Strappetti, que es Maximiliano, que es el que ha sido su persona de confianza, médicamente, y se convirtió en alguien muy, muy, muy especial para él, le preguntó,
¿usted cree que yo puedo puedo llegar al balcón? Entonces fueron a hacer el ensayo, a ver cuánto tiempo se tardaba y por dónde se iba para subir al ascensor. Entonces, cuando uno conoce, porque yo he trabajado ahí dentro 7 años, conoces los recovecos, claro, entiendes por dónde él ha ido. Es difícil. Subieron, no, pero o sea, él estaba muy limitado. Entonces, iba a ir sin cánulas nasales. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuál es el camino más breve? ¿Cómo se hace? Estas son cosas de cocina, de pequeña cocina, claro, de una familia, ¿no? Entonces fueron, lo hicieron, vio que podía y al final lo llevaron en el papamóvil y dijo, oye, ha sido muy bonito, alguien me ha mandado la primera vez que el Papa subió a un papamóvil y la última. Era impresionante. ¿Y por qué habrá ocurrido todo esto? ¿No se parece profético, parece extraordinario, parece libreto cumplido? No sé, ¿qué habrá pasado? Desde el periódico del día siguiente todo es fácil. Claro. Pero en ese momento todos pensábamos que estaba remontando. Claro, todo era normal. Todos pensábamos que estaba remontando. Y ha sido muy bonito lo que se publicó ayer. Salvo Chernunzio, lo han cogido muchos medios. Yo lo había leído primeramente traducido en La Nación de Argentina, que lo publicaba esta vaticanista Elisabetta Piqué, que era muy cercana al Papa. Y lo que el Papa, al volver a Santa Marta, les dijo, gracias por haberme hecho volver a la plaza. Porque le faltaba. O sea, yo entiendo, estos últimos días tenía orden de convalecencia. Pero el miércoles santo recibió 50 personas del Gemelli que lo habían tratado en el hospital. El jueves se fue a una cárcel y estuvo reunido con 70 presos y les dijo, este año no puedo venir a lavaros los pies, pero no he querido dejar de venir a veros. ¿Y el diálogo directo con gente de Palestina también lo mantuvo? Sí, eso lo mantuvo hasta el final, sí. Y bueno, el sábado, no, el mismo domingo vimos que estaba recibiendo al vicepresidente de Estados Unidos. O sea, yo creo que como que yo conozco bien Santa Marta y el piso donde él vive, el piso segundo, es más bien bajito. Yo creo que el techo se le caía encima, sin poder salir, sin poder... Entonces como que estaba queriendo ir entrando en contacto poco a poco, ¿no? Entonces yo tampoco, o sea, cuando al final te dicen la causa de la muerte ha sido un ictus cerebral, tampoco nos pongamos a hacer tantas profecías. O sea, desde el día siguiente podemos hacer todas las que quieras. O sea, hacer una profecía con el periódico del día siguiente es fácil. Pero era una cosa, veíamos que iba remontando poco a poco, que más o menos respetando lo que decían los médicos, pero hacía como sus saliditas, sus cosas. Bueno, pues por eso nos ha cogido más a contrapié. Se comenta que todo este proceso de la enfermedad ya final de su santidad, él lo había ofrecido a Dios como un sacrificio por la paz en el mundo, que es un problema sustancial que tenemos en este momento, cuando tenemos Rusia enfrentándose a Ucrania, Israel contra Palestina, en fin, y otros problemas que podrían desencadenar por allá. Entonces, este sacrificio de su santidad antes de fallecer, si es que se produciera un proceso de paz en el mundo, ¿podría atribuirse a ese sacrificio de su santidad? Es que no es el único sufrimiento, es el que nosotros ahora nos imaginamos. Pero o sea, Papa, una de las cosas que yo admiraba encontrándome con él, es cómo ha ido llevando los muchos dolores que él tenía. O sea, ha tenido la artrosis de rodilla, le ha hecho la vida imposible. La ciática. Y yo he hablado, porque en algún momento que estuve con él, digo, Santa Madre, ¿cómo va la ciática? Y dice, ¿qué te voy a querer decir? Yo también la tengo. En ese momento yo estaba con un dolor de ciática tremendo. Entonces yo decía, este hombre, o sea, ¿y tú lo has visto quejarse? Nada. Ya te has sufrido mucho físicamente. ¿El último diálogo con su santidad el Papa Francisco cuándo fue? Pues yo esta vez fui a Roma porque tenía concedida la audiencia, con fecha y hora, pero 10 días antes del día marcado, el Papa lo ingresaron en el hospital, entonces ya no lo pude ver. Entonces la última fue la del año anterior, en febrero del año pasado, sí. Y estuvimos 40 minutos. Y es curioso porque es la única
El único encuentro del cual yo tengo la foto vestido con clergyman, no con sotana. ¿Por qué? Porque el año anterior estamos hablando, que era muy espontáneo, era así como aparece. O sea, estamos hablando y se me queda mirando la sotana y me dice, ¿has traído la sotana desde Ecuador? Digo, claro, Santo Padre, como quiere. Claro que la ha traído desde Ecuador. El año que viene vente en clergyman. El año que viene, el año siguiente fui en clergyman como él me había pedido, no voy a decir, él me ha dicho que venga de una manera y voy a venir de otra, ¿no? Pero quiero decir, entonces, en esos diálogos, a veces entraban hasta estas cosas de confianza, de familia, ¿no? Ya digo, yo no lo he visto, o sea, ahora sabemos que el Papa ha dicho de su sufrimiento, porque lo ha dejado en el testamento y tal, pero este hombre ha sufrido, físicamente ha sufrido. Entonces, no le hemos visto nunca quejarse y no le ha dado vergüenza sacar a pasear la silla de ruedas o el bastón. Y eso creo que también ha sido algo que dignifica al anciano y al enfermo, ¿no? O sea, el no tener vergüenza de mostrar su propia fragilidad. Yo creo que eso es un tema que tenemos que valorar. Y esa cercanía no era solamente así como, digamos, el caso de ustedes como autoridades, ¿no? Sino con los niños, los pobres. Sí. Rompía el protocolo. Recuerdo yo la imagen cuando llegó acá en Quito, en el aeropuerto, rompió el protocolo y fue a abrazar a los niños. Sí. Esa cercanía, y eso es lo que impacta, ¿no? Y eso es lo que, diríamos, nos duele la ausencia física, ¿no? Cierto, eso es así. La separación va a doler siempre, pero él es el primero que nos ha enseñado a mirar estas cosas desde la fe. Yo creo que en eso lo tenemos que tener claro. Pero con el tema de los niños, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, le ha pasado varias veces que algún niño travieso se le ha subido al lugar donde estaba hablando, en la sala de las audiencias, a la tarima aquella, y se sentaba en su sillón y se le tiraba de la sotana, y él nunca creó era un don que tenía, no que un problema le tocaba la cabeza, déjenlo tranquilo. En un caso recuerdo que una mamá dijo, mi hijo es autista, pero el niño se sentía atraído por el Papa. El Papa lo acariciaba, seguía leyendo, pero le acariciaba la cabeza, tal, y feliz, sentado en el sillón como diciendo, aquí mando yo, ¿no? Feliz. No lo molesten, déjenlo. O sea, tenía un don para esas cosas, eso hay que tenerlo. Hay gente luego que es muy fría, que se ve incapaz, pero él lo tenía. Y esta calidez latinoamericana que se expresaba en su santidad el Papa, la iremos a extrañar por mucho tiempo. O sea, mi pregunta va, ¿qué vendrá ahora? Asia, África, Europa mismo. No lo sé. Lo que sí sé es que yo llevo en el continente latinoamericano, en esta ocasión, porque antes había estado en Brasil 4 años y medio, desde el comienzo del 2009, que Papa Benedicto me mandó a Panamá. Entonces yo entré mucho en el proceso de Aparecida, que acababa de terminar. El presidente del comité de redacción del documento de Aparecida fue el cardenal Bergoglio, por lo cual esto lo tenía muy dentro, y obviamente todo eso sale en Evangelii Gaudium, que es el documento programático. Hay muchísimos de Aparecida, que para nosotros, si es que hay cosas que hay que reflexionarlas un poco más amplio. Para nosotros latinoamericanos, que estamos en ese proceso de discípulos, misioneros, tal, de la dinámica de Aparecida, que es la dinámica de Evangelii Gaudium, repito, nos encanta. Pero eso, porque nosotros llevamos, con el CELAM, llevamos 60 años de camino. También porque nos facilita el que tenemos la misma lengua. El español, el portugués, pero muy cercano, tal, salvo Haití, que habla francés, y algunas de las Antillas que hablan inglés, pero muy pequeño. Pero hay una homogeneidad que los otros continentes no tienen. Esta es la patria grande. Claro, que eso para nosotros, encantados, esto, qué bien, qué bien, qué bien. Esto no se ve igual desde África. África chocaba terriblemente. O sea, yo he vuelto una vez sola, donde había sido anuncio, porque tuve que ir, me llamaron para ordenar un obispo. Y yo vi que a ellos les choca muchísimo. Ya, porque en África un jefe
que no hace de jefe, No es que esto no es. O sea, que lo que a nosotros nos encanta, ellos lo ven de otra manera. Y los europeos igual. Se dicen, no, esto es una cosa latinoamericana. O sea, por eso han surgido también sus reticencias en determinados ambientes. O sea, eso tenemos que reconocerlo. Es que las cosas son, hasta culturalmente, son así. Es que decir, nosotros tenemos nuestra visión latinoamericana, pero el mundo es más amplio. O sea, mientras nosotros estábamos felices por esa cercanía del Papa, les chocaba terriblemente. Y la Iglesia tendrá que conjugar todo eso. O sea, ¿quién va a ganar? No tengo ni idea. O sea, en Roma tienen un dicho. Los romanos han visto pasar mucha agua debajo de los puentes del Tíber. Y dicen, cuando empiezan a hacer quinielas, va a ser este el Papa, va a ser el otro. Los romanos dicen, el que entra Papa sale cardenal. Yeah. El mismo Bergoglio dijo, bromeando con los periodistas, ninguno de ustedes esperaba que yo saliera si yo estaba en el número 26 en las casas de apuestas de Londres. Pues igual hoy, el gran problema que nos y tenemos que ser muy conscientes de esto, es que el cónclave va a ser muy largo. Y no podemos ponernos nerviosos porque el cónclave sea largo, porque no puede no ser largo, porque son 135 electores y además no se conocen entre ellos. Porque el Papa últimamente ha nombrado muchos cardenales y no ha hecho consistorios donde ellos se hayan podido reunir. Es así. Y nosotros, entonces, entre ellos no se conocen. O sea, ¿quién conoce al cardenal de Tonga si tú no sabes ni dónde está Tonga? Claro. O sea, y el de Madagascar, y el de Myanmar. ¿Y nuestro cardenal en qué? ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce a Luis Cabrera fuera del Ecuador? Porque aquí, claro, es bastante cercano a nosotros, pero ciertamente no el de Japón, que no sabe ni que existe Ecuador. O sea, quiero decir, seamos realistas. El Papa se tomó muy en serio eso de las periferias, es verdad. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha quitado cardenales de lugares donde los había, pero ha puesto cardenales en lugares donde no solo no los había, es que no se podían imaginar que lo hubiera. ¿Te crees que es cardenal el obispo de Ulan Bator, capital de Mongolia? En toda Mongolia son 1.500 católicos. 1.500. Y no es cardenal el arzobispo de París. No es cardenal el arzobispo de Milán. Solo por poner un ejemplo. Y ese ejemplo ya nos cuestiona bastante. Claro, claro. O sea, no es la vida tan fácil como la vemos. Quiero decir, el tema es muy complejo. No se conocen. El cónclave va a ser largo. No nos pongamos nerviosos porque no puede no ser largo. Porque no se conocen. Tal vez no debería preguntarle a usted esto, pero con este contexto que nos está dando, ¿de dónde salen estos pronósticos, si se quiere, que ya nos empiezan a definir 12 cardenales como los más opcionados y de estos 12, 2 que cumplen ciertas profecías y con cuestiones de estas? ¿De dónde sale todo eso? Pues de la mucha estupidez que tiene nuestro mundo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, cada uno es libre. Yo puedo empezar a decir que en el campeonato de fútbol lo va a ganar el equipo tal o el otro. Después se tienen que jugar los partidos. Yo puedo decir lo que quiera. Y de hecho, yo cada vez que veo una lista de estos, me dan ganas de reír. Porque en general conozco el paño. Y sé de qué estamos hablando. Y a veces que me dan ganas de reír. Disculpa. Madre de Dios, ¿cómo se les ocurre poner estos nombres? Pero bueno, al final es el Espíritu Santo. Sí, estoy totalmente convencido que el Espíritu Santo hace elegir a la persona que ese tiempo necesita. Y el año 78 sale primero Juan Pablo I, que rompe los esquemas. Ustedes que son muy jóvenes, pero la sonrisa del cardenal Luciani, Albino Luciani, patriarca de Venecia, que sale a aquel balcón, aquello fue también como un aire puro, una brisa fresca en la iglesia. Luego dura 33 días. El Señor sabe cuándo llama a la gente. Claro, venía de ser patriarca de Venecia. Venecia es de esta dimensión, o sea, son 300.000 habitantes. O
sea, si es que poco más que algunas parroquias de aquí. Entonces, el Qué Patriarca de católicos. Venecia no tienes gran cosa. Y de ahí empieza el proceso de paz de Camp David entre judíos y árabes, el mundo árabe con Egipto y tal. Empieza a encontrarse los dosieres más gordos, políticos, eclesiales y de todo. Y claro, un día este hombre no se despierta. Pero claro, cuando van a mirar su cartela clínica, había estado hospitalizado 8 veces. 4 con cirugías y 4 sin cirugías. O sea, que tampoco es para estar pensando que es que lo han envenenado. O sea, al final, como que su físico tampoco resistió tantas emociones. Y para más. O sea, es que son cosas que no se conocen. Lo eligen. Hace la misa de inicio de pontificado. Mientras tanto, están viniendo delegaciones de políticos, y recibiendo al representante del mundo ortodoxo, están hablando y de pronto este hace y se queda muerto. Y el Papa, recién elegido, de 5 o 6 días, le toca agarrarlo y se le ha muerto. Porque tuvo o ictus o infarto, lo que fuera, fulminante. Y se quedó. Ya no estaban hablando y de pronto. Entonces, hasta si algo le faltaba al pobre, hasta eso tuvo. Y en un momento el corazón le falló, pues el corazón le falló. Pero, y ahí aparece Juan Pablo II, que los periodistas no sabían ni pronunciar el nombre. Pero representó que no tengan miedo, abran las puertas a Jesucristo. Yo era seminarista, yo estaba en esas escaleras, en la Plaza de San Pedro, como seminarista. El día del comienzo de pontificado, el 22 de octubre. Entran el secónclave fue muy corto. Entran el 15 y el 16 por la noche sale Juan Pablo II. Y aquello fue, y era lo que ese mundo necesitaba. Un mundo donde había todavía un miedo de que el comunismo volviera a dominar Europa. Y de pronto empiezan a hundirse todos los regímenes comunistas y cae el muro de Berlín. Pues era la persona que se necesitaba. Y después llega la persona de Ratzinger que le dio una profundidad intelectual. Leer los libros, los escritos de Benedicto XVI es un gozo, porque tú ves una mente límpida, clara, que explica las cosas más difíciles, pero es un hombre de una cultura, de una preparación tal. Bueno, él se da cuenta que no resiste más y renuncia. Y una de las cosas que le llevó a renunciar fue la Jornada Mundial de la Juventud, porque estaba ya marcada en Río de Janeiro, en julio del 2013. En el 2012, él hace un viaje. Iba a León, Guanajuato, México, y a Cuba. Otra cosa que no se sabe, y yo recuerdo cuando yo trabajaba allí, yo era jefe de gabinete del ministro de Exteriores del Papa, Sodano, en esa época, un día nos avisaron que el cardenal Ratzinger, que había tomado unos días de vacaciones en el verano con su hermano y su hermana, en los Dolomitas de norte de Italia, tuvo un ictus cerebral. Y él había tenido 3 ictus cerebrales antes de ser papa. Solo que los 3 los habían cogido muy a tiempo. Y entonces no le habían quedado grandes secuelas. Las secuelas se le han ido manifestando más tarde, iba perdiendo oído, iba perdiendo vista. Secuelas de aquello. Pero yo cuando eligieron a Ratzinger dije, Dios, este hombre ha tenido 3 ictus cerebrales, este puede durar 3 telediarios. O sea, la tensión, la cosa. En cambio, resistió desde 2005 hasta 2013, 8 años, pero ya no doy más, y me retiro. Un hombre muy racional. Y entonces él, con personas muy de su confianza, les dijo, no es posible. Bueno, primero, hace el viaje a León, Guanajuato y a Cuba. Estando en León, Guanajuato, la primera noche, se levanta al baño y se cae. Y se golpea la parte posterior de la cabeza contra el lavabo. Y se hace una brecha. Pero no le da, ni se miró, o sea, él siguió echado en la cama, que eso debe ser en la madrugada, a la 1, a las 2, y cuando se despierta por la mañana está lleno de sangre, esa almohada. Entonces llama al médico y el médico le dice, Santo Padre, por esto es por lo que le digo que usted no puede hacer estos viajes largos. Y ahí él empieza, en marzo del 2012, a pensar en la renuncia. Y tiene julio 2013, Río de Janeiro. Y él le dice a gente que vive cerca de él,
no es posible que 1 millón de personas, 1 millón de jóvenes, vengan a Río de Janeiro a encontrarse con el Papa y el Papa no esté. Y yo no puedo estar. Esa es una de las razones fundamentales. La que más pesó. Una de las fundamentales, aparte que él se sentía, pues, es que lo eligieron con 78 años. O sea, es que no es una broma. O sea, 2 años Son más y muchos no podía años. ser. Son muchos años, no hubiera entrado. Y él era el decano, fue el que coordinó las congregaciones generales, que se llaman las reuniones de los cardenales. O sea, la cosa era muy seria. Y ahí renuncia y sale Papa Francisco. Y justo tiene ya que ir a Río de Janeiro. Pero ahí, ¿puedo hacer otra infidencia? Claro. Yo no conocía al cardenal Bergoglio, nunca lo había encontrado. Pero el Papa Benedicto nos había convocado a todos los nuncios con 1 año de antelación. En junio del 2013, reunión de todos los nuncios, por primera vez, así todos. Preparen sus fechas para unir sus vacaciones a esa fecha, tal. Y el Papa renuncia. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Pasa como ahora, tenemos marcada fecha en junio, todos los nuncios con el Papa. Pero el Papa que venga dirá, lo confirmo o lo anulo. Entonces al Papa Francisco le dicen, ¿lo confirma o lo anula? No, yo lo confirmo. Entonces llegamos, yo llegué 2 o 3 días antes porque tenía que tratar algunas cosas con algunos cardenales de otros dicasterios y fui a Santa Marta, donde yo había vivido. Y resulta que es donde el Papa vivía. O sea, fui allí porque yo conocía esa casa, porque sí, vivía allí, ¿no? Me acuerdo que cuando llego, me dan la llave de mi cuarto, subo, dejo la maleta, cojo mi breviario y me bajo a la capilla a rezar vísperas. Y cuando llego a la capilla y ves una sotana blanca. Así estábamos acostumbrados, porque el Papa estaba siempre en el apartamento. En su apartamento no está. Te quedas así. Yo termino vísperas, salgo antes de cenar y veo un obispo y un sacerdote, me pongo a hablar con ellos y me dicen, no, somos de tal región. Luego entendí, la región de donde habían emigrado los abuelos del Papa a Argentina. Y entonces el Papa había invitado al obispo y a un sacerdote de esa zona a cenar con él. Y estoy hablando con ellos y de pronto veo que se ponen tensos. Miro para atrás y que el Papa salía de la capilla y cuando yo me volví hacia él, él venía ya con la mano extendida. No le extendí yo la mano, la traía a él. Entonces le digo, Santo Padre, soy Andrés Carrascosa, soy nuncio en Panamá. Y me dice, en Panamá estáis celebrando algo. Digo, ¿cómo que estamos celebrando algo? Los 500 años de la primera diócesis en tierra firme americana, porque las primeras habían sido en las islas, Santo Domingo y Puerto Rico. Y digo, ¿y sabe usted lo que están diciendo allí? ¿Qué dicen? Que si usted es Papa, la culpa es de ellos, porque todo comenzó allí, pues la primera en tierra firme americana. Están diciendo que usted tiene que ir. ¿Quién? ¿Yo? Yo no voy a viajar. Así. Luego mira lo que ha viajado, 66 viajes. Pero los ha hecho no por gusto, sino porque entiende que esa es su responsabilidad delante de Dios. Y que como pastor tiene que hacerlo. Pero si algo odiaba este ser humano, eran los viajes. Entonces eso te dice cómo ha vivido él esa entrega, ese ir más allá de sus gustos, ese ir... Monseñor, ya que está con incidencias de este nivel, de este calibre, a ver, al Papa Francisco lo tuvimos en Ecuador, fue uno de los primeros países en visitar, y la gente respondió bien a esa visita 2015, ¿no es cierto? Sí. Lo esperábamos en el 2024, aquí viene la infidencia. Se esperaba la visita del Papa. ¿Estaba en la agenda del Papa venir o definitivamente, tal como ocurrió, no vino? Se le atribuía problemas de salud para el Congreso Eucarístico. No fue tema de salud, porque justo en esos días estaba en Asia, en el viaje más largo, 12 días, que hizo 4 países. Hizo Indonesia, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea y Singapur. Un viaje excesivamente demandante, exigente físicamente. No, ¿qué pasó? Aquí es que, claro, sí, todo lo vemos desde el ombligo nuestro, ¿no? Pensando que somos el ombligo del mundo, y tampoco lo somos. Entonces, el Papa va a un congreso eucarístico solo para celebrar la Statio Orbis, la misa final.
No es una visita al país. Claro, Y claro, aquí me llegaban desde 2 años antes peticiones de todos los grupos y grupúsculos y no sé qué que querían tener una reunión con el Papa cuando viniera. O sea, el Papa no es visita al país. O sea, hubiera llegado en la mañana o la noche, duerme y celebra la misa. Para poner un ejemplo, el Congreso Eucarístico anterior, ¿dónde fue? Budapest. ¿Qué hizo el Papa? Llegó muy temprano, como 8:30 de la mañana, se reunió con los obispos, saludó al jefe del Estado, al presidente, celebró la misa y ni siquiera almorzó en el avión del viaje que seguía a Eslovaquia. Tanto que los húngaros se quedaron muy ofendidos. Después, al año siguiente, 2 años, montó el viaje a visitar Hungría. Ya de visita pastoral. Pero ya eso se separa muy bien. El Papa siempre tiene muy claro que el final de un congreso eucarístico es el final de un congreso eucarístico, no es la visita a un país. Había esa confusión, aquí pensamos, va a venir y ahora se pasa una semana y llega hasta los últimos rincones del páramo. Pues no. Pero para venir aquí, para una misa, tú no puedes montar un viaje transoceánico, claro, y con 100 periodistas en el séquito y tal. Había que unirlo a otros países, a otras realidades. Se intentó, no se pudo. Y al final, unas fechas que debían ser 1 mes y medio antes del otro viaje, el viaje a Asia, se retrasaron y al final nos coincidió justo en las nuestras, las fechas que tenía que estar aquí, y él mismo ya unos meses antes yo hablé con él y no había por dónde salir, porque lo que se estaba pretendiendo, porque luego nosotros, ustedes los ecuatorianos se quejan siempre, y yo digo que a veces se quejan de vicio. Aquí todos pensamos que todo va muy mal. Pero ustedes no saben lo que es vivir en un país en guerra. Ustedes no saben lo que es ciertas otras realidades que se viven, incluso en este continente. Ojalá no sepamos. Por eso, gracias a Dios, por eso nos es difícil entender que estas cosas puedan suceder. Porque uno de los países que se pensaba que podíamos unir, pues estaba en situaciones de estas que no era pensable visitar. Entonces, por eso, al final, estaba claro que no había la posibilidad. Entonces, no fue por salud, fue porque no se consiguió articular con otros países, porque claro, luego hay sus fechas y hay sus exigencias en cada situación, en cada país, y esto se venía trabajando y al final no se consiguió, pues así fue. Monseñor Andrés, hablando del tema del viaje del Papa Francisco a Ecuador, se decía que lo podía unir con Argentina, y eso se lo dijo por mucho tiempo antes del Congreso Eucarístico, porque claro, lógicamente no iba a venir solamente por la misa del Congreso Eucarístico, pero nunca regresó a Argentina. Sí, bueno, esa era una de las hipótesis, había muchas otras. Y es verdad que nunca regresó a Argentina, los mismos argentinos no lo entienden. ¿Y por qué, monseñor? Porque él tenía muy claro que, algunos argentinos te lo dicen, somos tan complicados nosotros que si hubiera venido, lo hubieran envuelto en el tema político. De peronismos, antiperonismos, una cosa, otra. Él no quería dejarse enredar en eso. Eso le daba mucha... Entonces ellos lo han sufrido, lo han sentido, pero no ha ido. Entonces él esas cosas las entendía delante de Dios. Y si delante de Dios entendía que tenía que ir por un camino, iba. Les guste, no le guste, no ha tratado nunca de preocuparse de si lo que decía le gustaba o lo que hacía le gustaba a la gente o no. En eso ha sido más libre, ¿no? Era una de las posibilidades. Volviendo al viaje del 2015, yo llegué aquí el 2017 y yo lo he dicho a mucha gente. La sensación que tuve fue de un viaje que no se había sabido aprovechar. Puede ser. ¿Quién ha escuchado aquí lo que dijo el Papa después del día que se fue? Nadie. Y mira que dijo cosas. Y ahora a mí me preguntan, ¿y cuál es su mensaje para los ecuatorianos? Léanse lo que ha dicho. Yo me acuerdo que... Cógelo de San Francisco, por ejemplo. Cógelo del Quinche. En la Eucaristía del Parque Bicentenario, él habló sobre naturaleza, entre otras cosas.
Y al siguiente día pudimos ver un parque completamente sucio, o sea, con basura, Si con pones un residuos millón en de los personas piqueros, sucede ¿cierto? eso, y a veces no lo sabemos. Pero entonces el mensaje de cuidar la naturaleza como que no Sí. llegó. Monseñor, ahora sí le voy a sacar una pregunta sobre el cariño del fallecido Papa hacia los ecuatorianos. Es que él tenía claro el tema de nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Purísimo Corazón de María. Y tenía bien claro cuáles son nuestros santos, los ha nombrado, y tenía una devoción especial por la Dolorosa del Colegio. Entonces sí tenía esa cercanía con Ecuador, además que él mencionaba sus vivencias en nuestro país. Sí, él les dijo que en ningún lugar del mundo le habían pedido tanto la bendición como en Ecuador. Y yo lo puedo decir también. Es que me lo han pedido en Panamá, pero como Ecuador. Y él decía, el último día, he descubierto por qué. Porque ustedes son un país consagrado al Sagrado Corazón. Eso lo dijo el Quiche. En el Quinche, sí. Cuando yo he comentado muchas veces, o sea, no es infidencia porque lo he comentado mucho. Yo llego a verlo cuando me traslada a él desde Panamá a Ecuador, y eso fue voluntad suya. Me lo contó, me lo dijo y me dijo por qué y todo. Me dijo, en Ecuador necesito Carrascosa. Bueno, voy a verlo y tenemos una larga audiencia, pero bueno, nos estamos sentando, me agarra del brazo y me dice, déjame que te diga una cosa. Yo rezo todos los días por Ecuador. Y yo me quedé sorprendidísimo. Y le dije, ¿y cómo es eso, Santo Padre? Es muy sencillo, yo era superior de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el superior de los jesuitas de Ecuador de intercambiarnos los estudiantes. En una época se llaman los maestrillos. Entonces los ecuatorianos iban a Argentina y los argentinos venían aquí. Y si yo tenía que ir al menos 1 o 2 veces al año para hablar con cada uno de ellos, a ver cómo iba su proceso, y con sus formadores, a ver cómo estaban yendo. Y ahí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio jesuita. Dice, y tengo una imagen en mi breviario. Todos los días, cuando termino de rezar el breviario, rezo la oración por Ecuador que hay en el reverso. Rezo la oración por Ecuador. Le doy un beso y la guardo. Y yo le dije, Santo Padre, disculpe, ¿y yo eso lo puedo decir en público? Es la verdad. Eso. Pero esa fue solo una de las muchas indicaciones y señales que me ha ido dando durante todos estos años. Este era un país que estaba en su corazón. Y conocía, dice, un día me dice, es que yo, desde esa época, yo he seguido mucho ese país y esa iglesia. Y le tengo mucho cariño. Y te hablaba con nombres y apellidos, ¿eh? Y te hablaba de situaciones y llegabas de un año para otro y te sacaba cosas que te había dicho el año anterior. O sea, porque tenía un don yo siempre he dicho que tenía una memoria como un elefante. Pero se acordaba de cosas y te hablaba con nombres y apellidos. Una cosa. Yo he visto el cariño con el que él seguía este país y esta iglesia. Sí, monseñor. Yo tuve la oportunidad de estar 2 ocasiones con el Papa Francisco, el 2015 en el Quinche, estrechar la mano. Y el año anterior, una comisión que fuimos para el Congreso. Sí. Y sí, para nosotros nuestra fe, ¿qué será? O sea, sencilla o popular. Solo verle a él, estrechar la mano, uno se llena de emoción. Sí. Y se le van las lágrimas. Sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué? No sé. O sea, eso es Pedro. Eso me ha pasado a mí con Juan Pablo II, eso me ha pasado a mí con Benedicto, eso me ha pasado a mí con Papa Francisco. Pedro es Pedro. Van a ver, yo no sé cómo se llamará el Pedro después del Papa Francisco. Pero una cosa sí quiero decir, si hay algo que no soporto, que no lo he soportado nunca, es la falta de fe que significa este Papa sí, el otro no. Es no entender quién es Pedro. Pedro es Pedro, se llame Wojtyła, Ratzinger o Bergoglio. Me da igual, es Pedro. Y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Entonces, en ese aspecto, yo creo que los católicos estamos llamados, contrariamente a nuestro mundo, que nuestro mundo es muy así, es otro mundo mediático. Ustedes vienen de ese mundo y lo conocen mejor que yo.
Si me gusta, es que es bueno. Si no me gusta, es que no. Usted, nuestro Señor ha dicho, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. O sea, que hay que escucharle a Él. Y no es que es Él que está obligado a escucharme a mí. El Evangelio es eso. Entonces, no sé cómo se llamará de apellido, pero será Pedro. Así traiga un apellido de lo más raro de Asia, será Pedro. Y esta es nuestra realidad. Y la tenemos que vivir desde esa fe. Y yo les invito a que como medio de comunicación católico tengan vivo en su audiencia este tipo de cosas. Lo vivimos desde la fe y no desde el gusto, a veces egoísta, de me gusta más, me gusta menos. Sí, yo creo, Monseñor, agradecerle por este tiempo que nos ha dado y queremos tener más, no apertura, siempre nos ha dado apertura, sino que nos reciba en otra ocasión. Que son demasiado tímidos. De pronto, cuando ya tengamos al nuevo Pedro, como usted lo dice, para allí mirar ya, es decir, bueno, salió él y tener una nueva perspectiva allí. Sí. Desde ya le invitamos, Monseñor. Y pues, no sé, yo creo, siempre les digo, ¿qué nos toca a nosotros ahora? Es orar. Creo orar, Claro. rezar, pedirle al Espíritu Santo que ilumine a nuestros cardenales para que realmente salga la persona que la Iglesia necesita para responder a este mundo en el que vivimos. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como cuando a veces en las diócesis se espera el nombramiento de un nuevo obispo. Yo siempre visito la diócesis que estaba sin obispo y les he explicado cómo se hace el proceso de amplísimas consultas y todas esas cosas. Pero al final yo les decía, ¿saben qué? Menos chismes y más rezar. Difícil. Que el Papa decía que el Señor ilumine al Papa para que nombre al obispo que esta tierra necesita. Y igual ahora, como tú has dicho, que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales para que elijan a aquella persona que esta iglesia y este tiempo necesita. Exactamente, Monseñor, muchísimas gracias. A ustedes. Regálenos la bendición para nosotros Claro. y para nuestra amable audiencia. Claro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, Que hizo ahora el y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias.